Muy buenos días, jóvenes. Después de tener eh, un feriado, es que vamos a avanzar el tema 6, referente a lo que es la lógica del proceso de investigación. En los temas anteriores habíamos visto todo lo referente a la parte jurídica del objeto de la ciencia del derecho. En el tema 5 habíamos visto lo que es la situación actual de la ciencia del derecho y la investigación jurídica. Una vez que hayamos visto esos dos temas, que los vamos a analizar el día jueves, eh, es importante ingresar en lo que es la lógica del proceso de investigación. Eh, ya en el tema anterior se vieron dos tipos de investigación jurídica, desde la perspectiva de su objeto y su finalidad, eh, considerando la presencia de las fuentes del conocimiento enmarcadas en lo que es la metodología y el alcance. De alguna manera, debemos considerar que vamos a ver ahora eh, el tema como objetivo para proporcionar una idea general del proceso de investigación en sus dos componentes, en el marco de la planificación y en el marco de la ejecución. Es importante considerar que en el marco de lo que es la lógica del proceso de una investigación, nosotros estamos estructurando lo que va a ser el proceso de investigación a partir de qué se entiende por investigación. Entonces, la investigación proviene de la palabra de dos vocablos latinos, in, en, y investigare, que es hallar, indagar y seguir. Es importante, jóvenes, que ustedes consideren que es importante tomar en cuenta eh, esta, este vocablo, el cual nos abre un camino muy importante para el proceso, para este proceso en el cual nosotros de manera general lo hemos visto en primera instancia. Habíamos mencionado claramente que la ciencia era sistemática, ordenada, susceptible a ser demostrada. Además, planteábamos que considerábamos que la investigación marca esencialmente lo que es hallar, indagar, seguir un procedimiento, seguir los pasos procedimentales como el camino, el método, cumplir los objetivos que se quieren lograr en la búsqueda de una investigación. Entonces, por investigación, vamos a entender que es un procedimiento de búsqueda de conocimientos acerca de algún aspecto de la realidad. En el caso nuestro, amerita establecer que la realidad va a ser la realidad jurídica y en esa búsqueda se sigue un camino específico a partir del uso de un determinado método. Entonces, vamos a partir estableciendo que existen dos etapas del proceso de investigación. Por una parte, lo que es la planificación y por otra, lo que es la ejecución. Entonces, la etapa de la planificación consiste en la previsión o anticipación de la acción misma a investigar. Su objetivo es clarificar las ideas respecto al trabajo que se desea realizar y generar un plan que guíe la acción, de tal manera que la investigación propiamente dicha no sea de alguna manera no posible de llevarla a cabo, etcétera, ¿no? No se recojan datos que después no puedan ser utilizados. Entonces, para ello tiene que haber una previsión o una anticipación a la acción para investigar, ¿no? Entonces, debemos considerar que una investigación no tiene, ojo, no tiene que tener, por una parte, pérdida de tiempo, por otra parte, pérdida de aspecto económico.
que eso es muy importante en lo que es el proceso. Durante la etapa de la planificación, se establece claramente el objeto de la investigación. O sea, nosotros vamos a clarificar el objeto de la investigación y sus límites. La hipótesis que se trata de probar y se diseña la prueba de la hipótesis. En otras palabras, la etapa de la planificación responde a tres preguntas básicas que se debe formular todo investigador. Antes de iniciar el trabajo, ¿qué se investigará? Ojo, eso es muy importante. ¿Desde qué perspectiva teórica se investigará y cómo se investigará? En función a estas tres preguntas, es que nosotros vamos a partir de señalar que va a existir, por una parte, el planteamiento del problema, el marco teórico y el diseño metodológico. Para ello, en el marcado en lo que es el planteamiento del problema, resulta que en esta fase se da la respuesta a la pregunta, ¿qué se investigará? Durante el planteamiento del problema, nosotros respondemos a la pregunta, ¿qué se investigará? Entonces, vale decir, se define con claridad y concreción suficientes el problema que se pretende abordar o resolver. En cuanto al planteamiento del problema, se supone en una primera instancia, por una parte, vamos a identificar a partir de una preocupación o duda inicial. En temas anteriores nosotros habíamos tenido la oportunidad y que yo les explicaba y les decía que si estamos revisando, por ejemplo, el código de familias y resulta que surge una preocupación o una duda inicial, es ahí donde va a ingresar la fase del planteamiento del problema. Entonces, en un área problemática o temática y analizarla para separar lo conocido de lo aún o desconocido o controversial que exista. Si existe una controversia, si existe algún aspecto o un vacío legal, etcétera, nosotros tenemos que comenzar con ello a concretizar el objeto de investigación. En caso de que aún no tuviéramos los límites precisos, o sea, temporales, espaciales, etcétera, se los fija con mucha precisión en un siguiente paso. Aquellos aspectos aún desconocidos o controversiales, concretos y delimitados, son enunciados en forma de pregunta. Todo problema va a estar en esta fase formulado en forma de pregunta, convirtiéndose en un problema de investigación, y sobre esa base se definen después los objetivos de la investigación, que son más que las metas se propone alcanzar el investigador. Dicho en resumen, durante la fase del planteamiento del problema, el investigador establece cuál es el punto de partida de su trabajo y establece en forma anticipada cuándo y bajo qué condiciones dará por concluido el mismo. Entonces, debemos establecer que va a existir una secuencia descrita de la primera fase, de la etapa de la planificación. Y esta va a estar constituida por los siguientes pasos. Por una parte, la identificación del problema, la formulación del problema y la definición de los objetivos. Entonces, en esta fase es importante, a manera de resumen, establecer qué se investigará. Y es aquí donde nosotros como investigadores vamos a definir con claridad y concreción el vacío existente, el problema existente, la controversia existente que se pretende abordar o resolver. Para ello, necesariamente, pasamos a la segunda fase, que es la construcción del marco teórico. Aquí es cuando el problema u objeto de investigación va a quedar claro y definido. Puede procesarse a la siguiente fase en la etapa de la planificación, llamada la construcción del marco teórico. Marco teórico. Su nombre lo dice. Este va a estar íntimamente ligado
a todas las teorías, a los conceptos, definiciones que tengamos del objeto de estudio. Para ello, en esta fase, el investigador explica el cuerpo de conocimientos en el cual el problema se ubica, como una cuestión no resuelta, y adopta su posición frente a ese cuerpo, a la luz de sus conocimientos y a los datos disponibles sobre el problema. Plantea una explicación anticipada pero razonable del mismo, el cual obviamente va a llegar a constituirse en una hipótesis. Formalmente, la fase de construcción del marco teórico va a estar constituida por dos pasos. Por una instancia en la cual vamos a tener lo que es la revisión y exposición de los conocimientos ya existentes, que serían todas las teorías existentes del objeto de estudio. Y para luego, obviamente, formular la hipótesis o el supuesto hipotético. Debemos considerar que en este momento va a estar explícito el cuerpo de conocimientos del cual el problema se ubica como una cuestión no resuelta y adopta una posición a la luz de esos conocimientos, y datos sobre el problema que plantea una explicación anticipada pero razonable del mismo. Formalmente, la fase de construcción del marco teórico eh, va a estar íntimamente ligado a lo que es la revisión y exposición de los conocimientos ya existentes, que son las teorías, las escuelas, la literatura, la bibliografía existente, para luego, en base a la luz de ello, formular lo que es la hipótesis. Es muy importante ello, eh, que a partir de la formulación de la hipótesis nosotros podemos diseñar la parte metodológica, o sea, nos vamos a referir al diseño metodológico. Este diseño metodológico es la tercera fase de la planificación, y este va a consistir en determinar cómo se probará la veracidad de la hipótesis planteada, y recibe obviamente el nombre de diseño metodológico. El diseño metodológico parte de la identificación clara de los datos que serán requeridos para probar la hipótesis y por lo tanto deben ser recogidos. Existiendo claridad respecto a este punto, se selecciona el método y la técnica más apropiados para obtener los datos y la información. En su caso, se elaboran y validan los instrumentos que se utilizarán. Si ustedes, jóvenes, se dan cuenta, ya estamos hablando de ese término importante que lo habíamos mencionado en los primeros temas de trabajo que hemos tenido, cuando hablábamos de lo que es el método y la técnica. A manera de refrescarles el concepto de método, es la acción para lograr objetivos, es el camino que seguimos nosotros para lograr el objetivo. En cambio, la técnica va a ser el medio que apoya al método para lograr ese objetivo, que podría ser la observación, la encuesta, la entrevista, los test, etcétera. A manera de hacerles una remembranza de todo lo que se ha visto con anterioridad. Formalmente, la tercera fase de la planificación comprende los siguientes pasos. Por una parte, la especificación de los datos requeridos para comprobar la hipótesis, la selección de métodos y técnicas de recolección de datos y el diseño y validación de los instrumentos de recolección de los datos. El determinar cómo se probará la veracidad de la hipótesis planteada. No nos olvidemos que el diseño metodológico va a ser aquel el cual nosotros como investigadores vamos a tener la posibilidad de, de realizar un trabajo de campo. O sea, vamos a tener la oportunidad en el momento en que nosotros vayamos a comprobar la hipótesis, vamos a requerir de métodos y técnicas de recolección. Entonces vamos a definir nuestra población, vamos a definir nuestro método, vamos a definir nuestra técnica, vamos a definir nuestra muestra, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello nos va a validar los instrumentos de recolección de datos a los cuales nosotros nos estamos apoyando como investigadores para obtener de alguna manera ya sea la nulidad o la veracidad de la hipótesis, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Luego pasamos a la etapa de la ejecución de la investigación, donde se desarrolla en forma práctica el diseño propuesto. Entonces, para ello es importante considerar lo que es la recolección de datos, la organización y procesamiento de datos, el análisis e interpretación de datos, la redacción del informe final. Entonces, para ello, la fase de recolección de datos eh, va a estar constituida, y es una fase muy importante, en el proceso de investigación que al proporcionar la materia prima que será trabajada en las fases siguientes. Se recolectan los datos que han sido señalados en la etapa de la planificación como necesarios, y la recolección se realiza a través de métodos y técnicas. También se han ido anteladamente seleccionados. Pueden tratarse tanto de la lectura, mediante la cual se recoge la información bibliográfica doctrinal, como de la recolección y revisión de documentos, o de la aplicación de encuestas y la realización de observaciones. Dependiendo de la selección de los métodos y técnicas, del tipo de dato a ser obtenido. Es muy importante establecer que en esta recolección de datos, la materia prima va a ser aquella que ya fue planificada con anterioridad, cuando se ha definido el método, cuando se ha definido la técnica, etc. Luego, tenemos en esta fase de ejecución de la investigación lo que es la organización y procesamiento de los datos. Cuando en la organización y procesamiento de los datos, debemos considerar que en esta etapa eh, va a ser aquella que va a depurar los datos, los va a clasificar y los va a organizar. Y estos van a estar íntimamente elaborados en base a cuadros estadísticos, a cuadros o gráficas, tortas. Podemos utilizar una serie de cuadros que reflejen la obtención de todos los datos requeridos. Luego pasamos a la fase del análisis de interpretación de datos, donde esta interpretación consiste en un estudio eminentemente crítico de la información obtenida y organizada, así como una explicación a la luz del marco teórico. Adoptando asimismo, se formulan las conclusiones y estableciendo si los datos con los que se cuenta prueban y disprueban la hipótesis planteada. Para ello, es importante eh, eh, estudiar críticamente la información formulada y para arribar a lo que son las conclusiones. Entonces, en esta etapa de la investigación, el análisis y la interpretación de datos es tan importante porque llega a constituirse el grado de importancia que tiene el investigador para lograr llegar a asumir a conclusiones y recomendaciones. Por último, tenemos lo que es la redacción del informe final, que este es que una vez concluida la investigación propiamente dicha, las tres fases de ejecución descritas con anterioridad, que son la recolección de datos, la organización del procesamiento de datos y el análisis e interpretación de los datos, proceden a la redacción del informe final. En el informe final se exponen los resultados obtenidos en la finalidad de difundirlos en la comunidad científica. No, eso es una redacción del informe final en cuanto a los resultados que venimos obteniendo. Luego pasamos a analizar lo que son los documentos producto de la investigación. Por una parte debemos considerar que existen dos documentos muy importantes. El documento que es el protocolo de investigación, en el cual se señala todos los datos, el objeto de estudio, el tema de investigación, el problema, la justificación, el marco teórico, la hipótesis, el diseño metodológico que está constituido por el tipo de investigación, si va a ser cualitativa, si va a ser mixta, si va a ser cuantitativa. Debemos al máximo posible detallar con precisión y claridad pertinente el plan de un proyecto de investigación científica. Ese es un documento que antecede a lo que es el informe final, el cual obviamente
muestra en forma ordenada, pertinente y concisa los aspectos de la investigación específica de los relacionados con los resultados obtenidos, así como su discusión. Pero para ahondar un poquito más lo que es un protocolo de investigación, vamos a mencionar que es un documento que contiene con el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente el plan de un proyecto de investigación científica, incluye sus aspectos y pasos fundamentales colocados en tiempo y espacio. De esta definición se desprende que el protocolo se materializa la etapa de la planificación de la investigación. La presentación del protocolo pues suele ser exigida cuando la investigación que se proyecta realizar debe ser supervisada caso de la tesis de grado y debe ser finalizada por alguna institución, financiada, perdón, por una institución. Su presentación se constituye en estos casos en un prerequisito para su investigación y puede ser autorizada y financiada. El documento debe contener todas las decisiones que se han tomado durante la etapa de la planificación y qué materiales que demandará la ejecución, el presupuesto y el cronograma de actividades. Debemos considerar que en nuestra facultad, tal como en otras facultades de otras universidades, la presentación del protocolo de investigación constituye el prerequisito para la autorización del trabajo de tesis y para la designación del tutor que supervisará su desarrollo. Para este fin, el documento debe contener la identificación y la formulación del problema, los objetivos, la justificación, la investigación, el marco teórico y la hipótesis, y el diseño metodológico. Además, debe estar acompañado del cronograma de actividades, el esquema tentativo, el informe final y el listado de la bibliografía provisional. A partir de esto, debemos considerar que a pesar de que se puso énfasis en la necesidad de presentar el protocolo de investigación, debemos establecer que será supervisada y financiada. Es importante, jóvenes, considerar que ustedes tengan que hacer un un listado de cada uno de los pasos que se sigue en este prerequisito. Primero el tema, luego el problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la hipótesis, el diseño metodológico, que es el trabajo de campo, luego el cronograma de actividades, el esquema tentativo y el informe final y el listado de la bibliografía provisional. ¿No? Es muy importante que ustedes graben y memoricen, no mecánicamente, sino analíticamente, que primero va a estar el tema y luego va a estar el problema y así sucesivamente. Luego pasamos, para ampliar un poquito lo que es el informe final de investigación, y decimos que el informe final de investigación es un segundo documento en el cual se materializa la investigación. Esta vez, la etapa de ejecución de la misma es un documento que muestra la forma ordenada, pertinente y concisa de los aspectos de la investigación, especialmente los relacionados con los resultados obtenidos, así como su discusión. Para ello, debemos considerar que para el informe final, que el investigador da a conocer los resultados en su estudio a la comunidad científica y a las personas e instituciones que deben beneficiarse de los mismos. Dependiendo del destinatario del informe, la forma del documento, su extensión y el lenguaje empleado puede variar sustancialmente, así como suele distinguir entre informes científicos e informes de divulgación. Vamos a considerar que los informes científicos están destinados a los científicos, es decir, vale decir a personas que conocen el tema, la terminología científica o técnica y los métodos y procedimientos de la investigación. Por ello, el lenguaje de estos informes es riguroso y altamente técnico. Los documentos mismos no tienen generalmente circulación pública y se limitan a un sector altamente técnico. Los documentos mismos no tienen generalmente circulación pública
y se limitan a un sector más o menos limitado de la población. A este grupo de informes pertenecen las tesis universitarias. También las memorias científicas y en forma de artículos se publican en revistas especializadas. Los informes de divulgación están destinados a un sector amplio del público. Por ello, el lenguaje que se emplea en estos documentos, libros, ensayos, monografías, artículos, etcétera, que, que ser accesible a las personas de cultura media, deben evitarse el tecnicismo y el estilo debe ser fluido para permitir una rápida comprensión en todos aquellos hallazgos a los cuales hemos planteado. En cuanto a los contenidos de los informes finales de investigación, eh, van a estar comprendidos los componentes introductorios como el problema de investigación, los objetivos del marco teórico, la hipótesis, la metodología empleada, el estudio componente, el desarrollo donde se explica. Debemos considerar que para hacer un resumen de esta última parte, para que ustedes comprendan, debemos establecer claramente que los documentos producto de una investigación van a estar constituidos por dos, por un protocolo de investigación y un informe final. El protocolo de investigación que llega a constituirse en un prerequisito donde se explica al máximo, posiblemente en detalle y precisión, claridad y pertinencia, el plan de un proyecto de investigación científica. Y el informe final de investigación que muestra en forma ordenada y pertinente y concisa los aspectos de investigación, especialmente los relacionados con los resultados obtenidos, así como su discusión. ¿No? Con esto hemos concluido, jóvenes estudiantes, este tema que es importante, el cual va a ser la base de toda la materia hasta concluir durante todo el año, porque vamos a tener la oportunidad nosotros de establecer claramente que en base a todo este tema es que se va a desarrollar el, el, el tema de investigación, al cual obviamente vamos a ver que em, es muy importante este tema para su desarrollo en la materia como tal. Que tengan muy buena tarde.